Hola kinesiócratas, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Kinesiocracia Gobernados por el Movimiento. Hoy es viernes 7 de junio de 2004, ya casi sábado 8 en estas sesiones de trasnoche y experimental transmitida en vivo por Instagram. Y a nosotros ya nos conocen y quizás nos reconocen, pero las voces están un poco cambiadas. Somos los kinesiólogos Matías Poza y yo, el kinesiólogo Nelson Adrián. Así que bueno, estamos aquí en este experimento transmitiendo también por Instagram Live. Tenemos 20 personas. Me siento tremendamente famoso. Así que qué bueno. ¿Y qué nos reúne hoy día, Matías? Hoy, bueno, a propósito de Instagram, algunos quizás se acuerdan, pero hace unos meses hicimos una encuesta preguntando por el uso de agentes físicos. ¿Tuvimos alguna respuesta? ¿Decimos los nombres o lo dejamos como incógnito, como Matías, por ejemplo? No, dejémoslo así nomás, dejémoslo en el secreto. Ya, Nosotros sabemos quiénes son. ya, un Matías dijo que depende, que nos sirven para todo tipo de lesiones y hay que hacer un uso razonable, ya sea inhibición muscular, dolor nociceptivo, postquirúrgico, siempre y cuando los parámetros y su uso se adapten a las recomendaciones de la evidencia y cada paciente. Ya, Daniela dijo, los agentes físicos son complementarios como todo tratamiento. Bien también, ¿cierto es? Sí. Camila nos dijo que faltaba una opción en la encuesta. Dice que las usa a conciencia, sabiendo el efecto que genera y los parámetros adecuados solo cuando la condición del usuario lo amerita. Después Sebastián decía que lo ocupaba un 20% de la primera sesión, más que nada por el efecto de neuromodulación, y de ahí casi nunca más. Ya, Así que hasta ahí, igual ahí, bien, de todo un poco. sí, pues, y hasta ahí tenemos experiencia, pero no sería kinesiocracia si no tuviéramos también algo de evidencia. Entonces, con el episodio de hoy, como también lo comentábamos en el vivo de Instagram, empezamos una serie de episodios que vamos a hablar sobre el uso de agentes físicos. Y para entrar en calor en esta época, empezamos con la termoterapia superficial. Así que veamos qué es lo que encontramos de evidencia. Pero yo creo que antes podemos hacer un pequeño repaso de la física en todo esto de la termoterapia. Bueno, primero, el calor no es lo mismo que temperatura, No, no, no. ¿cierto, profesor? Así es. El calor entonces se define como ¿qué? Como una forma de energía, ya que se va a transferir entre sistemas o cuerpos debido a una diferencia en su temperatura. En la práctica clínica se refiere a la aplicación de energía térmica con el objetivo de generar efectos terapéuticos en los distintos tejidos del cuerpo. Podemos entregar calor o aumentar la temperatura a lo que llamamos termoterapia, o podemos extraer el calor y por lo tanto disminuir la temperatura, lo que sería la crioterapia. La crioterapia es algo que vamos a ver más adelante. Hoy día nos vamos a centrar en termoterapia. Algunos hablan de la termoterapia como cualquier agente físico que genere un intercambio de calor con el cuerpo, ya sea entregarle calor o extraer calor. Pero en general decimos termoterapia cuando estamos entregando calor y crioterapia para la que extrae calor. Y esa transferencia de calor se hace básicamente de tres maneras. Por conducción, que ocurre cuando tenemos dos cuerpos en contacto y están a diferentes temperaturas. Ahí el calor se transfiere directamente desde el cuerpo de mayor temperatura al de menor temperatura. Ahí tenemos, por ejemplo, las compresas medio calientes, los baños con agua, aunque ahí ya entramos en la otra forma de transferencia de calor, que es la convección. La convección ocurre cuando el calor se transfiere desde o hacia un fluido en contacto con la superficie, por ejemplo, inmersión en agua caliente o la aplicación de aire frío. Y la tercera forma de transmisión de calor es la radiación. Aquí tenemos una forma permanente de entregar energía al entorno y para todos los cuerpos que se encuentren sobre el cero absoluto. Todos los cuerpos irradian calor. Y esa energía se emite en forma de radiación electromagnética, fundamentalmente en el espectro del infrarrojo. Por ejemplo, el uso de lámparas de infrarrojo o las lámparas TDP. La conducción y la convección pueden ser usadas en crioterapia, pero la radiación, el calor por radiación, solo entrega energía, no podemos irradiar frío.
¿ya? O sea, el cuerpo siempre está irradiando calor, siempre está perdiendo calor por irradiación, pero no podemos quitar calor activamente por radiación. Entonces, si estamos aplicando una compresa húmedo caliente, por ejemplo, esa está transmitiendo calor por conducción, porque está en contacto con la piel, y además por radiación, ya que está por sobre el cero absoluto. Claro, en este episodio entonces vamos a hablar sobre la temperatura superficial, vale decir, aplicar un agente que tenga una temperatura más alta que el cuerpo, para transferir calor hacia este y también aumentar la temperatura local. Y encontramos varios estudios que trataban de comprobar los efectos de la termoterapia. Lo encontramos resumido en algunas revisiones, como la de Nadler del 2004, otra de Malanga del 2015. Y hay un texto también sobre modalidades terapéuticas de Knight. Y en general hay cierta concordancia con respecto a los, a los efectos, pero no siempre los mecanismos están muy bien descritos o están completamente claros, tomando en cuenta que, más encima, el aumento de la temperatura, cuando se aplican estos agentes sobre la piel, es muy superficial. Los efectos de aumento de temperatura se observan a 1 o 2 centímetros de profundidad nomás, y estamos teniendo efectos sobre tejidos que están mucho más profundos. Claro, ahí es cuando se habla muchas veces como este efecto, comillas, neuroreflejo, y en donde eso sería como dentro de también todos los otros factores que no se estudian dentro de los agentes físicos, como los factores contextuales, ¿cierto? La confianza y la relación, alianza terapéutica que pueda existir entre el terapeuta y el paciente, y un montón de otras cosas más, como por ejemplo, imaginemos que no hace mucho calor en un día frío dentro de un box, y resulta que yo le aplico a la persona calorcito, entonces eso ya va a generar una sensación de bienestar. Entonces al final van a ser montones de parámetros lo que se van a unir para generar estos efectos que podemos después medir clínicamente, pero casi siempre la explicación, al menos en los libros de agentes físicos de fisioterapia, apuntan a como ciertos efectos como bien descritos, bien establecidos y como que se salen poco de ese molde. Así que ahí, Matías, si podría hablar un poquito de cuáles son estos como efectos que se le atribuye a la termoterapia superficial. Ya, lo primero es que de manera refleja, el organismo al encontrarse con este aumento de la temperatura, trata de disiparlo. Entonces usa un mecanismo de convección que se basa en arrastrar ese calor a través de la circulación, a través de la sangre. Entonces produce una vasodilatación. Entonces el primer efecto que observamos con el calor es la vasodilatación, el incremento en el flujo sanguíneo, y eso se supone que podría facilitar el suministro de oxígeno y de nutrientes, promoviendo curación de tejidos dañados. Ahora, eso, de nuevo, lo observamos como efecto directo del calor en las capas más superficiales. Entonces, si esperamos lograr eso en, no sé, en el tejido muscular, poner la compresita, ¿no es cierto?, arriba del, no sé, del cuádriceps para una lesión muscular esperando que logre ese efecto de manera directa, probablemente no sea tan así. Pero eso es bien interesante, ¿eh? Porque muchas veces como una cierta evidencia de la cantidad de efecto, por así decirlo, o que tuvo algún tipo de efecto local, tiene que ver justamente con este eritema que se genera en la piel. Pero resulta que estamos, claro, evidenciando una vasodilatación, pero en los capilares superficiales, pues, o sea, estamos lejísimos de lo que está pasando y además de la cantidad de capas que genera esta impedancia al paso del calor también, que se disipa rápidamente. Pues entonces no llega, por ejemplo, como tú decías, al cuádriceps, no va a llegar nunca para allá. Luego, como otro efecto, el aumento del metabolismo. El calor supuestamente incrementa o aumenta la tasa metabólica local, lo que supuestamente podría contribuir a acelerar procesos de reparación o facilitar procesos de reparación y la recuperación de los tejidos. ¿Qué dices con respecto a eso? Respecto al aumento metabólico, ahí lo mismo, o sea, probablemente si nosotros estamos hablando de algo que es superficial, posiblemente podrían haber algún tipo de cuadro específico donde pudiese servir de algo, y si es que, pero como sabemos nosotros, si estamos pensando en un desgarro, estás pensando en una tendinopatía, estás pensando en algo, imagínate en una artrosis a nivel profundo articular,
claramente ahí se queda en la teoría, ¿no? O sea, difícilmente va a ayudar a reparar, aunque la idea viene de esta vasodilatación, porque al vasodilatar deberían llegar más elementos y más células reparadoras, pero en realidad nos quedamos en la superficialidad, ¿no? O sea, no alcanza a llegar a ese nivel, por lo tanto, el aumento de metabolismo sí, pero sería un incremento de nuevo superficial. Ya difícilmente va a llegar a capas profundas, como muchos estudios muestran, sería 1 centímetro más o menos de penetración, si es que, y a eso contabilicemos también la capa debajo de la dermis, Tejido adiposo. capas de tejido claro, adiposo, entonces se va a disipar más rápido que llegar hasta esa zona. Así que ese yo también lo pondría mucho en duda. Sí, pues el tejido adiposo es un muy mal conductor de calor. Luego tendríamos el aumento de la elasticidad de los tejidos conectivos, asumiendo que el aumento de la temperatura mejora o altera las propiedades viscoelásticas, principalmente del colágeno, y eso podría ayudar a mejorar la amplitud de movimiento en algunos casos en los que tendón, o sea, más bien ligamento o cápsula articular estén limitando el movimiento, dándole mayor flexibilidad a las articulaciones y a los músculos. Pero de nuevo nos encontramos con la misma limitante que tiene que ver con la profundidad que alcanza la termoterapia. Claro, y en este caso, además también, ¿cuánto calor necesita, por ejemplo, un ligamento o una cápsula articular o una membrana sinovial para generar algún tipo de cambio como tal? O sea, lo mismo calor que se puede generar cuando tú estás haciendo alguna actividad física es bastante mayor que el que llega con una compresa. O en este caso pensemos también en infrarrojo, otros tipos de termoterapia que no van a llegar tampoco. Y si llegan a ese nivel, el impacto también va a ser menor. Entonces eso también se quedaría muy en el ámbito totalmente como teórico nomás, de esta como aumento de elasticidad. Porque si fuera por eso, no sé, pues cuando uno va, por ejemplo, sentado en la micro en un día de mucho calor, probablemente uno se bajaría la micro como todo así, como flexible y elongado en la zona lumbar, pues, y no pasa eso. De hecho, el sistema tiene sus medios de poder regular la temperatura y ir disipando, así que ahí claramente no, ese se queda solamente en el ámbito de la teoría. Claro, o que, no sé, pues, la fiebre nos también produciría ese mismo efecto de relajar los tejidos y aumentar la flexibilidad de las articulaciones, y creo que tampoco pasa. Luego tendríamos otro efecto reportado que es la disminución o el alivio del dolor. Y acá podría ser por la transducción de el calor que activa unos receptores, se llaman TRPV1, que son canales iónicos activados por calor. Y estos receptores están en neuronas aferentes primarias, en la médula espinal y en el cerebro, y al activarse podrían modular vías descendentes antinociceptivas, reduciendo la percepción del dolor, o sea, con este mecanismo como de control descendente que habíamos visto en algún momento. Ese podría ser, ¿ah? Podría ser igual considerando que la disminución del dolor se da por varios factores, no solamente por estimulación o de una única vía moduladora. Que ahí está lo que yo comentaba hace un ratito, o sea, qué pasa con todos estos factores contextuales también que juegan un rol súper importante a nivel psicoemocional en la persona. Ya eso al menos no está ahí. Ahora, la mayoría de las explicaciones que se dan con los agentes físicos en general, ¿ah? En la electroterapia incluso tiene que ver con el git control, pero ahí también se quedan excesivamente cortos en la explicación. Ya, aparte que la teoría misma del git control también está como bien abandonada hace unos 20 años. Por lo tanto, claro, el alivio del dolor efectivamente sucede, pero yo creo que por una sumatoria de montones de otros factores, no solamente por esta activación de esos receptores que tú comentabas. Y de ahí quizás es el efecto más importante que tiene la termoterapia. Yo creo que tiene que ver así como muy específicamente con el tema del dolor, más que las otras que hemos conversado. Ya, y aquí aparece una pregunta emergente en Instagram sobre la modulación del dolor, si sería sistémica. O sea, que podríamos aplicar en zonas que no presenten el dolor, como por ejemplo en el caso de dolor persistente o dolor crónico. ¿Qué te parece? Es que, salvo que fuera una inmersión completa, así como un baño con traste, como meterse en una piscina con agua caliente, un jacuzzi, claro, podría de alguna manera, pero también es muy menor. O sea, sobre todo si hablamos de dolor persistente, estamos hablando de
de cambios neuroplásticos a nivel central. Por lo tanto, el calor sería así como echar una tapita de agua en una piscina, po. O sea, puede ser que tenga algún tipo de efecto positivo, momentáneo sobre todo, pero de aquí hay que generar algún cambio importante, complejo. Ahora, al menos en mi experiencia clínica, o sea, evidencia tipo 5, en general la gente acepta y bastante bien el calor superficial, ¿ya? O sea, no el infrarrojo ni otros tipos de compresas, pero sí la húmedo caliente porque son agradables, po. Ese calor húmedo es agradable, genera como una sensación de bienestar, y además como lo usamos un ratito, entonces claro, eso puede generar como una mejor entrada al resto del tratamiento, ¿ya? Yo al menos también se lo recomiendo mucho que lo hagan en la casa, ¿ya? O sea, no sé, pacientes con dolor persistente lumbar, y que están con alguna molestia, yo les digo, bueno, póngase unos 15, 20 minutos, cada 2, 3 horas, y andan bastante bien porque genera este efecto como modulador, de bajo impacto en el tiempo, pero que se puede utilizar también como estrategia de autocuidado. Y llegamos al quinto efecto reportado por estas revisiones, que es la relajación muscular o la disminución de la rigidez muscular, que el calor ayuda a relajar los músculos y eso puede disminuir la rigidez y mejorar un poco la función o la extensibilidad de un músculo o de un grupo muscular, que lo más probable también es que sea neuromodulado en el fondo y no sea un efecto directo del calor. Claro, acá es lo mismo. Pero si uno lo ve como de la termodinámica, que la contracción muscular genera calor, ya si yo meto calor en el sistema, voy a disminuir como la actividad muscular o la actividad metabólica en el músculo. Y podría ir por ahí también, pero de nuevo nos encontramos con la barrera de la profundidad que alcanza el agente físico superficial. Claro, ves como estos estudios que muestran que con 50 grados Celsius se genera la desneutralización de las proteínas, pero en condiciones de laboratorio, probablemente si se aplica calor, no sé, porque en un infrarrojo incluso se podría generar ese efecto en una fibra colágeno, pero claramente estando dentro de todo el andamiaje del cuerpo humano es despreciable, por eso están los sistemas para poder eliminar esa cantidad de calor. Entonces, de nuevo, la rigidez muscular, pues, probablemente momentánea y probablemente debido a una sumatoria de montones de otros factores, no solamente el calor per se. Sí, entonces, si combinamos estos efectos reportados, claro, podríamos tener un alivio significativo del dolor combinando todo esto y mejorar algo en la función en pacientes con dolores o con lesiones musculoesqueléticas o dolor muscular tardío. Y eso podría también facilitar un retorno más rápido a actividades de la vida diaria normales. O sea, el calor, la termoterapia superficial puede contribuir bastante entonces al alivio de los síntomas. No es el salvador de todo, pero ayuda harto. Claro, igual considerar que para el DOMS, sobre todo, eh, la mayoría de los estudios que han utilizado inmersión en hielo, diferentes tipos de crioterapia, más sofisticada, menos sofisticada, TENS y un montón de cosas, la verdad es que todas se quedan relativamente cortas respecto al efecto en el DOMS, ¿ya? Es como que hasta el momento la verdad es que existen, hay poco acuerdo. Hay algunos artículos que defienden, por ejemplo, el uso del foam roller, que pudiese disminuir la sensación relativa de dolor, pero en el ámbito de los agentes físicos se ha visto que en realidad poquito hacen porque es momentáneo nomás. O sea, te puedes poner hielo en la zona, pero al rato igual el efecto fisiológico del ejercicio va a seguir. ¿Ya? Por lo tanto, el DOMS es bien complicado manejarlo. Y acá de nuevo, si nosotros nos vamos con las teorías más antiguas, claro, el calor estaría totalmente contraindicado en el DOMS porque sería una cuestión aguda, Uh-huh. ¿cierto? Pero en realidad tanto el frío como el calor van a ser analgésicos. Por lo tanto, hay algunas personas que quizás van a sentir un mayor alivio con calor y otras quizás con frío. ¿Ya? O sea, cuando hablemos de frío más adelante también vamos a hablar de esa poca probabilidad de que genere cambios metabólicos importantes a nivel profundo. La dejamos ahí. Sí, bueno, aquí un aporte desde Instagram también. Lo bueno del calor local es que es fácilmente aplicable y reproducible en el hogar. Claro.
póngase Claro, calorcito eso es en la lo que yo casa. Sí. contaba. A mis pacientes normalmente les recomiendo que lo hagan. Si les funciona bien en la terapia, hágalo, póngase calorcito, bacán, ni un problema. Sí, y habiendo como tanta habiendo evidencia tan limitada en lo clínico, o en lo fisiológico, como en el mecanismo, en cómo operan todos estos agentes de termoterapia, Lubrano y otros en un estudio tomaron un camino quizá poco convencional. Hicieron un estudio de tipo Delphi para buscar el consenso de expertos sobre la termoterapia en dolor musculoesquelético. ¿Te escribieron a ti o no? No, ¿No? no, no estoy No. considerado experto a ese nivel. Sí, No es mi área tampoco. ya. No, a mí tampoco me llevaron. Ahora, no sé si conocen ustedes lo que es un estudio Delphi, que el nombre viene del oráculo de Delfos. Es una técnica de investigación que se usa para obtener consenso de un grupo de expertos a través de cuestionarios. Esos cuestionarios se administran en varias rondas y el método sigue como varios pasos. Primero se selecciona un grupo de expertos, luego viene la primera ronda de cuestionarios. A cada experto que acepta participar se les envía un cuestionario, normalmente en forma de una escala Likert, con varias preguntas, así como si está de acuerdo con una afirmación o no está de acuerdo con una afirmación. Entonces se recoge el juicio de todos esos expertos sobre el tema. Luego viene un análisis y resumen de todas esas respuestas para identificar dentro de las respuestas áreas de consenso y áreas de discrepancia. Y se les envía de nuevo a todos los expertos ese análisis. Como diciéndole, usted en esta pregunta nos dijo que estaba completamente en desacuerdo, pero la mayoría dice que está de acuerdo. Y ahí tiene uno la oportunidad de informarse más, de buscar, a ver, quizá yo estoy equivocado y puedo ir y modificar mi respuesta. Entonces ahí viene la segunda ronda de cuestionario y una nueva ronda de análisis y eso se puede ir repitiendo. Entonces, este tipo de estudios se usan cuando no hay un conocimiento tan claro o tan completo sobre un tema y en realidad tenemos que validarlo o consultarlo desde un grupo de especialistas, desde la opinión informada de esos especialistas. En este estudio en particular, se consultó a 116 profesionales en España, Alemania, Austria y Portugal. Por eso no nos preguntaron, por Nelson, porque son muy eurocéntricos. Ahí estamos. No, no se metieron en Sudaca. Claro. Bueno, Definieron consenso como un acuerdo en una escala de Likert de 5 puntos, que iba de completamente en desacuerdo a acuerdo. Cuando había un 66% de respuestas similares en un ítem, entonces decían, ya, aquí hay un acuerdo sobre esto. Consultaron sobre mecanismos de acción, por ejemplo, que la presión activa de los receptores que participan en el procesamiento de señales nociceptivas es el mecanismo que hace que alivie el dolor. Sobre los tipos de dolor en los que se podía aplicar, si, no sé, pues si sirve en el dolor lumbar inespecífico, en el dolor muscular tardío, etc. La eficacia de la termoterapia, sobre las modalidades y condiciones temporales. Por ejemplo, si se aplica compresa, si se deben aplicar compresas en el dolor agudo, en el dolor crónico, etc. Los efectos en la optimización de la adherencia al tratamiento, la seguridad de la terapia y algunas creencias erradas sobre la prescripción de termoterapia. O también en el rol que puede tener la termoterapia en la prevención de lesiones. Entonces salieron algunas cosas interesantes. Por ejemplo, todos estaban de acuerdo, o había un acuerdo alto, en que el calor aumenta el flujo sanguíneo y el metabolismo. ¿Ya? O sea, justamente lo que empezamos diciendo, que también es necesaria la integridad de la piel para aplicar calor. Claro, es que tampoco queremos aplicar calor sobre una herida abierta, porque en caso de una infección también puede aumentar. Que el calor puede mejorar la flexibilidad muscular, también había un alto nivel de acuerdo en eso. También decían que el calor no está indicado en patologías inflamatorias agudas y que, mira, la temperatura ideal para la termoterapia superficial es de, a ver cuánto, ¿qué dicen en Instagram? ¿cuánto será óptimo? ¿A cuánto ponen las compresas?
Parece que no, No quieren. no ocupan mucha compresa los colegas. Ya, son 52 ponen ahí. 39, 42, 39, 60, 42. 65. Ese está viendo en Fahrenheit. No, Diego Armijo está, Reprobado. está quemando a los pacientes. Está dejando. Ah, ya, el compresero. Ya, ahí sí, ahí sí. Ya, porque claro, en cada capa, en cada etapa de la cuestión se van perdiendo algunos grados. Ya, el acuerdo en este estudio era, o en el acuerdo de los expertos es que la temperatura eh, ideal para termoterapia superficial es de 40 grados Celsius. Y sobre las creencias erróneas, todos estaban de acuerdo que es erróneo que mientras mayor es la temperatura alcanzada, mayores son los efectos. Pues sabemos que hay una curva óptima, ¿no es cierto? Si no alcanzamos la temperatura no va a haber efecto, pero si nos pasamos también va a inhibir la respuesta o va a provocar daño. Ya acá Diego dice que entre 42 máximo debería ser. Para una compresa caliente, una compresa sí, pero cuando el calor específico es más bajo, ya en los baños de parafina, por ejemplo, ahí la temperatura puede ser un poco más alta, ¿no? Porque la cantidad de calor que se transfiere a esa diferencia de temperatura también es más baja. Y otra creencia errónea es sobre el uso de termoterapia para prevenir la patología degenerativa articular. En realidad, ahí todos están de acuerdo en que eso no pasa o eso no sirve. No, ni un sentido. Y creo que con eso cubrimos lo que podríamos decir sobre termoterapia superficial, ¿o no? Sí, pero me gustaría algún cierre, alguna idea, ¿qué opinas tú a nivel personal? ¿Lo ocupa, no lo ocupa? A la luz de la evidencia, obviamente, pero Sí, ¿qué opina usted, caballero? yo también, sí, todo el rato. Es una muy buena ayuda desde los efectos terapéuticos hasta las respuestas inespecíficas, que como la respuesta placebo que hablábamos hace unos meses o años, ya no me acuerdo, que claro, contribuye en varios aspectos, no solamente a los efectos fisiológicos específicos que nombramos acá, sino que el calor asociado a la calidez también tiene algo de la relación humana que podemos tener con el usuario. Ahora, en cuanto a nivel mío, por lo menos, yo ocupo harto en la compreso medio caliente por todo lo que hemos conversado ahora, pero lo más importante acá por lejos es la narrativa que uno utilice, yo creo. Ya porque si yo le ofrezco cualquier tipo de intervención a mi paciente, mintiéndole o hablándole solamente de efectos teóricos, claramente puedo generar un efecto eh, inalcanzable de la expectativa, ¿ya? Siendo que la verdad es que hay que utilizarlo como es y obviamente no utilizarlo de manera indiscriminada nomás. O sea, por ejemplo, hay algunas recomendaciones, como por ejemplo en la última guía de práctica clínica para el dolor lumbar, aparece el uso de compreso medio caliente tanto para dolor agudo como crónico lumbar y aparece como un tratamiento coadyuvante, ¿ya? Y aparece por sobre los otros tipos de agentes físicos que hay. Entonces, por ejemplo, ahí quizás se pudiese utilizar un poquito más de manera rutinaria, si uno quiere, pero sí, obviamente, esto tiene que ser siempre acompañado del razonamiento clínico, el pensamiento crítico. Así que creo que nada debe ser utilizado nunca de manera indiscriminada, siempre aterrizar la expectativa de los pacientes y además también construir los objetivos de tratamiento, y eso incluye elegir las herramientas de tratamiento, informando al paciente, pues, o sea, tomar una decisión informada al final. ¿Qué opinan del uso de compresos medio calientes en el trabajo de parto? Está preguntando mucho a dermatoglifia. ¿Qué pasó? Yo no tengo ni una opinión, nunca he pensado en el uso de compresos medio calientes en el trabajo de parto, así que mi opinión es ni idea, no, no me suena para nada. No he ni aplicado ni he tenido la experiencia del parto como para utilizarlo tampoco, así que no lo sé. Me imagino que se ocupa por lo mismo, se ocupa como para controlar temperatura, no sé, no tengo idea, no. Me encantaría leer algo de eso. No sé, mi experiencia con parto es que he asistido a uno, el de mi hija, y no había ni un kinesiólogo cerca que no fuéramos ella o yo para pedirle una compresa tampoco. O sea, no sé si hay un compresero al lado de la sala de parto en alguna clínica.
No sé. Está chamullando, dermatoglicia. Y bueno, ahí lo tienen. El calorcito. La termoterapia superficial. Recuerden que estamos en redes sociales. Justo en este momento estamos en redes sociales. Aquí en Instagram y en Twitter. En X o X. Somos @kinesiocracia. Está nuestra fanpage en Facebook. Kinesiocracia también. El correo, kinesiocraciapodcast@gmail.com. Ahí estamos atentos a sus comentarios, sus preguntas, sus sugerencias. Ahí nos pueden comentar, por ejemplo, cuál ha sido su experiencia con el uso de termoterapia superficial, quizá en el parto, no sé. Y si están de acuerdo o no con lo que hemos conversado en este episodio. Bueno, visiten nuestra página web, es kinesiocracia.com, donde ahí podrán encontrar enlaces a todos los episodios del podcast hasta ahora, las notas, enlaces, algunos links de interés, y además un blog con temas de interés para los kinesiócratas, que está abierto para la discusión. Si disfrutan del podcast o del blog, en el mismo blog nos pueden invitar a un café. Prometemos no utilizarlo para comprar compresas húmedo calientes en exceso. Guatelitos de semillas. Una calificación de semillas, claro, y una calificación de 5 estrellas en la aplicación nos ayuda, ¿cierto?, para poder subir en los rankings, y además por alguna misteriosa razón también nos ayuda a que aparezcamos más. Así que aprovecho ahora que estamos también en el live de Instagram de agradecer a la gente que nos ha acompañado por años, ya que hemos hecho este proyecto con Matías. Así que nada, pues contento que hoy día, un viernes en la noche, se hayan conectado más de 20 personas o más y que haya opinado gente. Así que qué bueno que hay gente que le interesa este tema de los kinesiócratas. Y pronto volveremos entonces con algún otro capítulo. No sé si vamos a volver a repetir esto de grabar el capítulo del podcast en vivo también con Instagram, pero por lo menos una buena experiencia para estar más en conexión con los kinesiócratas. Así que hasta la próxima y sigamos en movimiento.